Vamos a comenzar, por favor, los que tengan los micrófonos abiertos, si lo pueden ir silenciando, que vamos a dar comienzo a la clase. Pastor Walter, una vez más, bienvenido, que el Señor le bendiga grandemente y así que ya puede tomar usted las riendas de esta clase. Bueno, muy bien, amados hermanos. Muy buenas noches y muy buenas tardes para todos. Los horarios tan diferentes tienen que llevarnos a un saludo amplio, ¿eh? Y con alegría nos volvemos a encontrar para dedicar esta hora al estudio de algunos libros de la palabra de Dios. Vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su guía y su dirección. Amado Padre, queremos darte gracias en esta noche por esta oportunidad que nos brindas nuevamente a través de este medio tan precioso, Señor, como es el poder estar juntos en la distancia, en distintos países, en distintas horas, pero con un mismo sentir en nuestro corazón. Qué maravillosa es la familia de Dios y qué será aquel día cuando nos encontremos en tu presencia, adorándote ya en perfección y reconociendo que lo hiciste todo bien. Tú eres el que tienes el control de todas las cosas, Señor. Y a través de tu palabra comunicaste un mensaje de amor, de perdón, de gracia y de esperanza. Y Señor, queremos reflexionar en el mensaje de estos profetas, a veces un mensaje serio, duro, de advertencia, pero siempre revestido de la misericordia y la oportunidad de salvación que tú ofreces a tu pueblo. Háblanos al corazón hoy, permítenos, Señor, escuchar tu voz. Y seguramente cada uno de mis hermanos tiene una necesidad particular y pedimos que tu Santo Espíritu pueda usar este estudio para dar consuelo, aliento, guía, dirección a cada uno de los que estamos hoy compartiendo este momento. Oramos agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues aquí estamos con mucho entusiasmo siguiendo este estudio de síntesis bíblica. Doy gracias a Dios por vuestra fidelidad y el interés que mostráis también a la hora de estar conectados, un hermoso grupo de personas. Quiero deciros que estoy trabajando por el Nuevo Testamento y muy entusiasmado porque realmente preparar una síntesis de los libros del Nuevo Testamento también tienen un contenido realmente extraordinario. Los apuntes que estoy preparando van a ser un poquito más amplios, dado que precisamente son textos que nos atañen más directamente, ¿no? Porque tienen que ver con nuestra vida, con la iglesia, con la época en la que estamos nosotros viviendo, y espero que el Señor nos bendiga para poder también asumir ese desafío y compartir juntos el estudio de la palabra de Dios cuando llegue el momento. Vamos avanzando hacia el final del Antiguo Testamento. Decir es que se va acercando la fecha de la Semana Santa. Yo no sé quiénes de vosotros podréis venir al Congreso en Madrid. Yo tendré el privilegio de estar ahí con mi esposa. Estamos muy ilusionados y ojalá pueda algunos de vosotros poder asistir también, porque será una alegría podernos ver personalmente. Bueno, pues vamos entonces a compartir la pantalla para entrar a nuestro tema de hoy. Voy a darle también a compartir el sonido y así nos ponemos en carrera para entrar al libro del profeta Amós. Hoy intentaremos mirar 4 libros que son el profeta Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Es la clase número 9 y este profeta, el libro de Amós, es el mensaje que el profeta así llamado comunicó al reino de Israel, aunque él mismo era originario de Judá. Y esto es muy interesante porque este era un sureño, como se suele decir, el reino del sur,
y él vivía en una aldea a 16 kilómetros al sur de Jerusalén llamada Tecoa. Y desde allí él sube a Betel, al norte, a un territorio para él extranjero. Así que el lugar de residencia entonces habitual del profeta era una pequeña población situada al sudeste de Belén, en el borde del desierto, y en aquella región él se dedicó a la cría de ganado y a otras tareas agrícolas, hasta que el Señor lo llama a desempeñar la misión profética, diciéndole: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. El mensaje de Amós es un mensaje de una aplicación actual realmente extraordinaria, sencillamente porque la problemática del pueblo es una problemática que las sociedades de hoy siguen enfrentando. Y el pueblo de Israel, que en ese momento estaba tan corrompido, no solo espiritualmente por la idolatría, sino también por el paganismo y la política, diríamos, corrompida de los reyes, que como veíamos la semana pasada, fueron todos reyes malvados, todos reyes malos. Obviamente que el pueblo necesitaba un toque de parte de Dios, y en este caso lo hizo a través de Amós. El tiempo de Amós, sin embargo, era un tiempo de prosperidad, de notable prosperidad. El rey Jeroboam II había recuperado territorios que estaban situados al este del río Jordán. Esto lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, donde dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás de Amitai, profeta de Gadefer. Vamos a mirar también algo de la vida de este profeta en unos momentos. Así que a través de Jeroboam, Dios concede un tiempo de prosperidad gracias a las victorias que habían hecho revivir esos antiguos sueños de grandeza. Por otro lado, los intercambios comerciales con el extranjero habían aumentado los recursos económicos, aunque con el aumento de las riquezas también se habían agudizado los desequilibrios sociales. Tristemente, algunos prosperaban, y los que prosperaban, pues lo hacían en base también a la opresión de las clases más bajas y más necesitadas. En contraposición con el lujo desmedido de la gente adinerada, la gran masa del pueblo vivía oprimida por la miseria, una presión ejercida por los poderosos y agravada por la corrupción de los jueces y de los tribunales. En el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice el profeta: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Mirá la inmoralidad sexual, profanando mi santo nombre. Así que esto, la verdad es que nos parece ver la sociedad actual, ¿no? En una corrupción a nivel moral verdaderamente extraordinaria, sobornos, mentiras. El capítulo 5 y el verso 7 dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Y allí llega hasta el versículo 12, donde dice: yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Así que, como veis, había tremendas injusticias en la sociedad de aquellos días. Hay algunos estudios y libros, comentarios sobre el libro del profeta Amós,
que son realmente interesantes a la hora de aplicarlo a los desafíos que enfrentamos en la sociedad actual. En el plano religioso, el culto se celebraba con ceremonias espléndidas, pero desgraciadamente vacías de autenticidad y, por supuesto, infiltradas de graves elementos paganizantes, como dice en el capítulo 5 y el versículo 21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. A veces me hace temblar esto, ¿no? Porque vemos iglesias con grupos de alabanza, ¿no? Tenemos en Revive un hermoso grupo de alabanza y celebramos cultos que son verdaderamente inspiradores. Pero el Señor mira el corazón, amados hermanos, ¿eh? Mira el corazón. Y aunque haya preciosos cantos, instrumentos y salmodias inspiradoras y maravillosos, si no hay santidad y justicia en nuestras vidas, Dios no se agrada de ello. Él lo observa y el pueblo de Israel vivió cultos que aparentemente eran inspiradores y preciosos. Pero dice, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años? Antes bien llevabais el tabernáculo de Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Así que es como si Dios estuviera señalando al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés en el desierto y aún señalando que debajo había cultos idolátricos en medio de esa historia. Nos parece terrible, ¿no? Y entonces Dios dice, os haré transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Esto tiene que hacernos temblar, tiene que hacernos examinar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros servicios al Señor, aún con la buena intención que los podamos hacer, pero que tiene que estar respaldado por vidas de compromiso, de santidad, de justicia y de autenticidad plena en nuestra adoración. En tales circunstancias históricas desempeñó Amós su misión profética y por eso en el centro de su predicación hay una implacable crítica de la sociedad israelita, especialmente por los pecados que atentan contra la justicia social. Sus denuncias se dirigen sobre todo contra los que se enriquecen mediante la violencia, la explotación de los más débiles y lo que decíamos recién, que lo hemos leído en el capítulo 5, los que practican el soborno en los tribunales y contra los que hunden sin compasión en la esclavitud a los que no podían pagar sus deudas. Creo que lo decíamos la semana pasada o en otra de las clases que doy los viernes, precisamente hablábamos de eso, que en la época de Jesús, si no pagabas una deuda, pues tenías que ir a la cárcel. Y hasta que la deuda no se pagara, no salías de la cárcel. Era algo terrible, podías morir en la cárcel si nadie saldaba tu deuda, ¿no? Y esto pues estaba pasando de manera injusta en la época de Amós, mucho antes de Cristo, pero una sociedad corrompida. Así que frente a estos crímenes e injusticias, el Señor no puede permanecer indiferentes y por eso no dejará sin castigo a los culpables. Y tenéis ahí una serie de citas que luego podéis repasar con más calma a lo largo del libro para
coger el corazón del mensaje que Dios estaba enviando a este pueblo. Y de ahí el apremiante llamamiento que el profeta dirige a todo el pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios, en el capítulo 4 y el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es una frase extraordinaria para predicar, para predicar. Yo lo he usado muchas veces porque realmente es un llamado a enfrentarnos con Dios, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, nombre todopoderoso. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El cuadro que tenemos como bosquejo y que lo tenéis en vuestros apuntes es un cuadro realmente interesante. En el capítulo 1 tenemos una especie de introducción, el mensaje de un pastor. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Luego, a partir del versículo 3 y todo el capítulo 2, tenemos oráculos contra las naciones. Y es sumamente interesante la forma en que Amós comienza a presentar los mensajes. Yo me lo imagino entrando en una de las fiestas solemnes donde el pueblo estaba celebrando, donde el pueblo estaba cumpliendo sus rituales, y aquel hombre se levanta y comienza a profetizar. Y su profecía primeramente es contra Damasco, después contra Gaza, después contra Tiro, después contra Edom, luego contra Amón, luego contra Moab. Y siempre va usando una frase que parece repetitiva: por 3 pecados de este y por el cuarto no revocaré su castigo, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Y es realmente interesante cómo él va predicando de esta manera y da la sensación de que la población que está escuchando al profeta se comienza a entusiasmar, porque es un juicio contra los enemigos: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Moab, Amón. Pero el profeta no se queda ahí. Incluso Judá, él está en Israel. Judá era el reino del sur, eran los enemigos. Así que yo me los imagino a ellos aplaudiendo y diciendo: qué buen mensaje, Dios los va a castigar. Hasta que finalmente el mensaje también llega para el propio pueblo de Israel. Por 3 pecados de Israel, dice el capítulo 2, verso 6, y por el cuarto no revocaré su castigo. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y estos versículos donde habla de inmoralidad económica, inmoralidad sexual y una serie de cosas que el pueblo de Israel vivía, tristemente influenciados por la idolatría y el paganismo, porque generalmente todo el paganismo de las naciones vecinas estaba terriblemente contaminado con las orgías y con la inmoralidad sexual. Luego tenemos el capítulo 3 al capítulo 6 los sermones contra la propia nación de Israel. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra vosotros, oh pueblo de Israel. Del capítulo 7 al 9 hay visiones de juicio, quizá un poquito más difíciles de interpretar: langosta, fuego, plomada, fruto maduro, Dios junto al altar. Y finalmente en el capítulo 9, como siempre, una promesa
de restauración. Como sabéis, los profetas miraban la realidad presente, pero también estaban observando la promesa de un Dios de pacto, de un Dios que a pesar del castigo y la disciplina que tenía que traer sobre la nación por causa de su pecado, prometía un tiempo de restauración. Restauraré la casa caída de David, los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Así que hay finalmente una palabra de aliento y de bendición. El tema es que el juicio vendrá sobre Israel por tratar a los demás con injusticia. Los versículos claves, algunos de ellos los hemos leído ya, Amós 3:1 y 2, 4:12, 5:15 y 21 y 24. Y a Cristo en este libro le vemos como quien tiene toda la autoridad para juzgar y también es aquel que traerá restauración a su pueblo. ¿Por qué es tan importante este libro, el libro del profeta Amós? Amós se dirige a dos pecados primordiales de Israel. Perdón, me ha ido un poquito mi apunte aquí. Una ausencia de adoración verdadera y una falta de justicia. Así que un poco lo que hemos venido diciendo, fiestas solemnes, música inspiradora, parecían cantar y adorar al Dios de los cielos, pero Dios estaba mirando vidas completamente corrompidas. En medio de su desempeño ritualista de oración, no estaban buscando al Señor de corazón ni siguiendo su norma de justicia con sus vecinos. Esta apostasía, evidenciada por el rechazo continuo y deliberado del mensaje profético de Amós, es juicio divino prometido. De hecho, hay una conversación entre el sumo sacerdote y Amós, que le dice que se vaya a profetizar a su tierra, que deje de anunciar el castigo para el pueblo. Así que, no obstante, debido a su pacto, el Señor no abandonará a Israel en su totalidad, sino que traerá restauración futura al remanente justo. La idea principal es que mientras las vidas externas resplandecían con los rayos del éxito, sus vidas internas estaban en un pozo, hundidas en la decadencia moral, aferrados a la arrogancia, la idolatría y el materialismo. Amós comunicó el desprecio profundo de Dios por la vida hipócrita de su pueblo. Así que el mensaje, como ya os he dicho, es un mensaje duro, pero es un mensaje actual. Allí en el capítulo 7 tenéis la conversación del sacerdote de Betel, Amasías, que envía a decir a Jeroboam: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, estoy leyendo capítulo 7, verso 12, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allí tu pan, y profetiza ya, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y le da una profecía terrible al propio sacerdote que le estaba diciendo que se vaya de allí. Qué terrible es cuando el corazón
del hombre se cierra al mensaje de Dios a través de sus siervos. El tema de Amós: Dios es justo y demanda justicia entre su pueblo. Escrito por Amós, que profetizó en el reino del norte entre el 760 y 750 antes de Cristo, y aquí tenemos entonces la ciudad de Tecoa, de donde él vivía, en Judá, pero sube a Betel, que era la parte sur del reino del norte, donde Jeroboam ya había instalado uno de los becerros de oro para que la población de estas 10 tribus del norte no tuviese que bajar al templo de Salomón para adorar allí al Dios verdadero. Y allí se estableció una religión falsa con becerros en Betel y en el norte en Dan, y una casta sacerdotal apóstata, totalmente hereje, inventada por este rey para que el pueblo adorara, y obviamente la experiencia espiritual de esta nación fue siempre de fracaso espiritual, de idolatría, de paganismo, y 100 años antes de que Judá fuera llevada cautiva, ya Israel fue conquistada y dispersada por el imperio asirio. La cronología entonces es muy sencilla aquí. Usías reina en Judá, Jeroboam II reina en Israel, y Asiria conquistará Israel, cumpliendo las profecías que habrán de darse un poco más tarde. Otro sencillo bosquejo entonces es la introducción que ya hemos mencionado: juicio sobre las naciones, juicio sobre el propio Israel, visiones de juicio que, como he dicho, a veces necesitamos ayuda para comprenderlas, pero que son simbólicas, y la restauración después del juicio. Así entramos ahora en el profeta Abdías, uno de los profetas más cortitos. De hecho, es un solo capítulo. Sin embargo, tiene un mensaje poderosísimo este libro. Estoy mucho mejor de mi salud, como algunos ya habéis notado, pero aún quedan algunos vestigios de lo mal que he estado de mis bronquios. Así que ya puedo hablar mucho mejor, pero a veces surge algún pequeño sobresalto. Esta fotografía os la puse la semana pasada y me parece interesante volverla a poner hoy. Yo tengo aquí una de mis Biblias anotadas, y la fecha del mensaje de Abdías aquí está después de la caída de Jerusalén, en el 605 o en el 586. Sabéis que la caída de Jerusalén fue un periodo. En el 605 fue llevado cautivo Daniel, después también es llevado cautivo Ezequiel, y la caída de Jerusalén se termina de concretar en un periodo de casi 20 años, donde ya están subyugados, donde los reyes van ejerciendo presión, pero los reyes que gobiernan Judá se van rebelando hasta que finalmente a Nabucodonosor se le acaba la paciencia y arrasa con Jerusalén, con el templo y todo. Aquí en esta diapositiva tenemos a Abdías colocado en el 586 a.C., pero en otra de las Biblias está colocado en el 840. Y aquí os voy a poner la siguiente fotografía, que la estuvimos mirando la semana pasada y que nos pone a Abdías muy temprano, entre los primeros profetas, Elías y Eliseo. Aquí encontramos
a, eh, a Jeroboam II, que sería este que está aquí, que no lo alcanzamos a ver completo, que sería la época donde Amós ha profetizado, y ahora nos retrotraemos a otra época anterior, donde muchos sugieren que Abdías pudo profetizar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que en la época de Joram hubo levantamientos y Israel fue derrotada. Aquí tenemos a Joram como un rey malo, luego está Ocosías, que solo reina un año, y Atalía, que luego usurpa el trono, que era parientes de Acab, los reyes de Israel, y que subyugan a el reino de Judá, diríamos, en una etapa de derrota. Y entonces no podemos ser dogmáticos y afirmar Abdías profetizó en el 840. No, no, no. Abdías profetizó en el 586. Vamos a mirar en los apuntes que más bien están orientados a la segunda opción, lo cual no quita que esta primera opción sea también una opción real, porque en esta época el pueblo de Judá también sufrió derrotas y sus vecinos aprovecharon para burlarse, para entregar a los judíos a los enemigos, y el mensaje de Abdías vale tanto para las situaciones que se vivieron en esta época del pueblo de Israel como las que se vivirían luego en la destrucción que Nabucodonosor habría de llevar a cabo. Con esto en mente, entonces, entramos a este libro que proclama el juicio del Señor sobre Edom. Abdías no le predica tanto a los judíos, predica a la nación vecina. ¿Por qué? Por los actos de violencia cometidos contra su hermano Israel. Y dice el verso 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Qué es lo que sabemos? Que los edomitas, en efecto, habían participado en una coalición contra Babilonia. Esto lo informa Jeremías 27:3, donde dice, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores, he aquí ha dicho Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Así que ellos han participado de esa coalición. Pero cuando el ejército del rey Nabucodonosor atacó y saqueó la ciudad de Jerusalén, ¿ellos qué hicieron? Se pusieron del lado de los vencedores. Y no solo se alegraron de la desgracia de Judá, sino que se unieron al invasor y ocuparon una parte del territorio de sus vecinos, como dice el verso 11. Dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. ¿No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia? Estos episodios entonces agravaron la enemistad entre el pueblo de Edom y el de Judá, una enemistad que tenía sus raíces ya en Génesis 25-23, donde vemos a Raquel, que va a consultar a Jehová, y Dios le dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos
desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y como sabéis, de ese vientre nacieron Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. ¿Vale? Así que aquí aparece reflejada especialmente en una serie de textos provenientes de los periodos exílicos y posexílicos. Salmo 137, 7 dice: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Luego Lamentaciones 4 dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Es decir, ya, gózate, alégrate, estás muy feliz porque Jerusalén ha sido destruida, pero tú te vas a emborrachar y vas a vomitar esa alegría y esa celebración. Y luego Ezequiel, capítulo 25, dice: por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Así ha dicho el Señor: extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres, bestias, y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Así que en la segunda parte del mensaje profético el horizonte se amplía y se anuncia la llegada del día del Señor y el juicio divino, incluso sobre las naciones, como lo dice en el versículo 15: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En la segunda parte perdón, aquí Abías entonces expresa ideas características de los escritos proféticos. El Dios de Israel es el Señor de la historia. El destino de las naciones está en su mano y cada una de ellas recibirá en su momento la retribución merecida por sus malas acciones. Estas mismas ideas vuelven a encontrarse en un pasaje de Jeremías 49 que coincide casi literalmente con algunos versículos de Abdías. Finalmente, los últimos versículos de Abdías describen la restauración y las futuras posesiones de Israel y proclaman el triunfo de la soberanía del Señor. Como sabéis, ya lo hemos mencionado, los edomitas tienen su origen en Esaú, el primogénito gemelo de Isaac y Rebeca. Yo dije Raquel, pero era Rebeca, quien luchó con Jacob aún mientras estaban en el vientre de su madre. El nombre de Esaú quiere decir velludo porque él era todo velludo como una pelliza. Él también es llamado Edom, lo cual quiere decir rojo, debido a la venta de su primogenitura a cambio de aquel guiso rojo. Él mostró un menosprecio por las promesas de pacto al casarse con dos mujeres cananeas y más adelante con la hija de Ismael. Esaú se estableció una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas al sur del Mar Muerto, llamada Edom, y Idumea, el área de 64 kilómetros de ancho, la cual se extiende aproximadamente 160 kilómetros al sur del Golfo de Acaba. Así que, como veis, la historia realmente es extraordinaria. El cuadro bosquejo que tenemos es el capítulo 1, bueno, es un solo capítulo, versículos 1 al 9, la humillación y la destrucción de Edom. Luego los versículos 10 a 14, la crueldad y los crímenes de Edom que hemos estado señalando, y por lo tanto se denuncia y se explica por qué ocurrirá el castigo que vendrá sobre ellos. Y finalmente Edom y el día del Señor, cuando mire todavía hacia el futuro. Pero se le aclara a esta nación: como le hiciste a Israel, así se hará contigo. El juicio que vendrá sobre Edom. Abdías 1:10 podría ser el texto clave. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás
cortado para siempre. ¿Cómo vemos a Cristo aquí? Bueno, realmente es un mensaje duro y difícil, pero el juicio de Dios sobre Edom y la liberación de Israel prefiguran el juicio que Cristo llevará a cabo en los tiempos finales y la salvación de su pueblo. ¿Por qué es tan importante el libro del profeta Abdías? Herodes el Grande, un edomita, se convirtió en rey de Judea bajo Roma en el 37 a.C. En un sentido, la enemistad entre Saúl y Jacob continuó en el intento de Herodes de asesinar a Jesús, cuando aquellos niños en Belén son exterminados hasta 2 años de edad. Los edomitas participaron en la rebelión de Jerusalén en contra de Roma y fueron derrotados junto con los judíos por Tito en el 70 después de Cristo. Así que de una manera irónica, los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén, sea en el 586 o en el 840, donde también Jerusalén sufrió una invasión, pero luego murieron tratando de defenderla en el 70 después de Cristo. Después de ese entonces ya no se volvió a oír de ellos. Tal como Abdías predijo, ellos serían cortados para siempre y ni a un resto quedará de la casa de Esaú. La idea principal está en que Edom es uno de los ejemplos primordiales de la verdad que se encuentra en Proverbios 16-18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Pero hay una lección aquí muy importante. Nadie puede gozarse del juicio de Dios sobre sus hijos. Nunca debemos gozarnos de la caída de una obra, de un ministerio o de un siervo de Dios, aunque no compartamos el ministerio por diferencias personales. Esto, hermanos, es un mensaje tremendo. A veces, como se suele decir, hacemos leña del árbol caído, ¿no? Y tristemente hay ministerios que caen, hay iglesias que se dividen, hay siervos de Dios que caen en pecado y a veces los propios creyentes, como decía alguien, somos soldados de un ejército que extermina a sus heridos. Y aquí vemos cómo Dios castiga a un pueblo que aprovecha la desgracia de otro. Por lo tanto, temamos al Señor antes de condenar a otra familia, a otro matrimonio, a otra persona, a otro hermano en la fe, aunque no nos caiga bien, aunque nos parezca que nos hacía daño a nosotros o al testimonio o a lo que fuera. Nosotros nunca debemos gozarnos por la caída de otro hermano en la fe. Podemos tener confianza en la victoria final de Dios. Él es nuestro sostén y finalmente traerá verdadera justicia. Todos aquellos que se enfrentan a Dios se enfrentarán a la fatalidad, como lo hizo Edom. Edom desapareció de la historia y hoy es una nación que no existe. Muy bien, Dios juzgará a Edom por su injusto trato sobre Israel, es el tema general de este breve libro, escrito por Abdías, que profetizó en Judá en algún momento entre el siglo IX y el V, y allí tenemos entonces la ciudad de Jerusalén y el lugar donde se produce esta profecía. Edom se rebela contra Joram en el 845, los edomitas toman cautivos durante el reino de Acaz en el 720, otra ocasión también donde Edom se jacta y aprovecha la desgracia de los judíos. Jerusalén cae ante Nabucodonosor y los exiliados son llevados a Babilonia y finalmente Edom cae ante Nabonido de Babilonia. Finalmente desaparece ya
en el 553 a.C. Bueno, esto llegará hasta incluso el 70 después de Cristo, cuando Tito destruye la ciudad de Jerusalén y el templo de Herodes. Allí ya no vuelve a haber registros de la historia de esta nación. Así que el bosquejo es sencillo: juicio contra Edom, los pecados de Edom y el revés en el día del Señor. Volvemos la página y encontramos otro breve libro, pero tal vez un poquito más conocido, y vamos a ir un poquito más rápido también. El libro de Jonás ocupa el 5º lugar en la colección de los 12 profetas, pero por su forma y su contenido difiere notablemente de otros libros proféticos. En estos últimos, efectivamente, se encuentran a veces relatos biográficos en prosa, como es lo que hemos leído la semana pasada sobre Oseas y su problema matrimonial, o sobre Amós, que era un boyero, un juntador de higos silvestres, relatos que por lo general ocupan un espacio reducido en el conjunto del libro y no tratan de centrar toda la atención en la persona o las acciones del profeta, sino que destacan algún aspecto del mensaje que él anuncia en el nombre del Señor. En cambio, el libro de Jonás es en su totalidad una narración. En él no hay sino un solo anuncio profético, que en el texto hebreo original consta de 5 palabras. En 40 días Nínive será destruida. El resto del escrito está dedicado a contar las aventuras de un profeta del Dios de Israel que, muy a pesar suyo, llevó a cabo con pleno éxito la misión que el Señor le había confiado. Jonás no fue enviado como los otros profetas a predicar a su propio pueblo, aunque hemos leído recién que tuvo un ministerio allí en Gadefer. Su destino era Nínive, la orgullosa capital del imperio asirio, cuya maldad no conocía límites. Como sus muchos pecados no podían quedar impunes, lo que el profeta debía anunciar a la ciudad pecadora era que sus días estaban contados. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, Jonás sabía muy bien que el Señor es un Dios tierno y compasivo, y él lo describe en el capítulo 4, y que los ninivitas obtendrían perdón si se arrepentían de su mala conducta y su violencia. De ser esto así, el anuncio profético no se cumpliría, Jonás sería convertido quizás hasta incluso en un falso profeta, y de ahí su decisión de huir lejos de la presencia del Señor en vez de dirigirse directamente hacia el sitio donde Dios le mandaba ir. Jonás tomó un barco que estaba a punto de salir rumbo a Tarsis. Esto es, que se dirigía precisamente hacia el extremo opuesto del mar Mediterráneo, al sur de España. Hoy se le conoce también como Tarteso. Con tal intento de fuga, Jonás encarna la figura del profeta rebelde y tiene que ser forzado a dar cumplimiento a su misión. Jonás lleva su desobediencia hasta el extremo. La conversión de los ninivitas le entristece en lugar de alegrarle. Y lo que es más grave, no oculta su disgusto cuando Dios demuestra estar siempre dispuesto a perdonar a todo el que se arrepiente de su mal camino. El cuadro de este profeta es muy interesante. Capítulo 1, huir de Dios. La primera comisión de Jonás, y vamos a ver en ese capítulo resultados de la desobediencia. Sabemos que toma ese barco, se levanta una tremenda tempestad, él baja en el barco a dormir, el capitán lo despierta: ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios. Él finalmente confiesa su pecado y le echan al mar y lo traga un gran pez. Luego tenemos el capítulo 2, la oración de Jonás. Si en el capítulo 1 huía de Dios, en el capítulo 2 corre hacia Dios. Desde el vientre del pez se comunica con el Señor en una oración con un contenido escritural extraordinario. Son todas frases quitadas del libro de los Salmos y son
una expresión sincera de arrepentimiento y de vuelta al Señor. Capítulo 3, le vemos corriendo con Dios. Lleva otra vez el mensaje, llega a Nínive y proclama que el resultado de la desobediencia será castigo si el pueblo no se arrepiente. Pero como el pueblo se arrepiente, nos encontramos a Jonás tropezando con Dios. Así que este libro es realmente extraordinario. Huir de Dios, correr hacia Dios, correr con Dios y luego tropezar con Dios. ¿Y qué lecciones le ha de dar el Señor a este hombre tan obcecado que tenía un odio justificado? Porque los asirios eran una nación terriblemente cruel con las naciones conquistadas. La historia nos cuenta de torturas inimaginables, como la de despellejar vivos a la gente. Es terrible la crueldad que los asirios tenían con las naciones conquistadas. Por lo tanto, yo me identifico bastante con Jonás en los sentimientos que brotan cuando uno ve personas tan malas, tan crueles, que oprimen, que hacen tanto daño. Y claro, para Jonás no le era nada interesante darle un mensaje de esperanza y de perdón y hacerles un llamado al arrepentimiento. Pero la infinita misericordia de Dios hacia todas las personas, y claro, nuestra renuencia a compartir su misericordia con los demás, ¿no? A veces no queremos ni que la gente se convierta, les vemos tan malos que decimos no se merece la gracia de Dios y nos olvidamos que nosotros tampoco la merecemos. Y la propia actitud nuestra ya lo demuestra, ¿no? Los versículos claves están allí y los 3 días que Jonás pasó en el pez anticipan la muerte y resurrección de Cristo. El propio Señor le da credibilidad a la historia de Jonás al hacer mención de la señal de Jonás como la única señal que le sería dado a estos fariseos hipócritas que demandaban una señal del Hijo de Dios. La salvación de los ninivitas representa la salvación disponible por medio de Cristo para todas las personas. ¿Por qué es tan importante el libro del profeta Jonás? Jonás personifica también al israelita de espíritu estrecho, que pretende excluir de la salvación a los paganos. Cuando él pertenecía al único pueblo que conocía y rendía culto al Dios verdadero, pensaba que todos los paganos estaban condenados. Tengo aquí mal colocado, se ve que me jugó una mala pasada al pegar esto aquí. Pensaba que todos los paganos estaban condenados irremediablemente sin la posibilidad de arrepentimiento. Al ponerle aquí en color amarillo, el programa me lo cambió de lugar. Lo siento, a veces hay que tener un cuidado y eso que lo he revisado. Pero bueno, en vuestros apuntes lo tenéis bien y el blanco para cubrir es la palabra paganos. El Señor le hace ver que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y este es el mensaje que Ezequiel proclama claramente en el capítulo 18. Y que si una nación se aparta del mal, Él ya no le envía el castigo que le tenía preparado. El libro de Jonás anticipa así el mensaje contenido en las parábolas del hijo pródigo, en los trabajadores de la viña de Mateo 20. El perdón de Dios supera los deseos y los cálculos de los hombres. Dios mantiene siempre su libertad de ser buenos con todos. La idea principal es la de que no debemos anteponer los nacionalismos o patriotismo al amor a las almas, sean de la nación que sean. Y este es un mensaje. Tristemente en España hay unos nacionalismos exacerbados. Hay algunos gallegos que son galleguistas, los catalanes que son catalanistas, otros que se encuentran en otras regiones y a veces uno visita iglesias
y tristemente se encuentra dentro de las iglesias unas dinámicas que van directamente en contra del mensaje de Jonás. Hermanos, no puede existir en el corazón del creyente nacionalismos que nos lleven a despreciar a otros porque son de una nación diferente o de otra raza. Jonás ha quedado como el ejemplo del siervo que antepone su patriotismo al llamado de Dios. El simbolismo de la historia de Jonás ha pasado también al Nuevo Testamento. Jesús habla, en efecto, de la señal de Jonás, relacionando de este modo su propio destino con el de aquel profeta. Su autoridad profética, cuestionada por escribas y fariseos, no recibirían otra señal que la señal del profeta Jonás. Así que el tema es que Dios tiene cuidado de otras naciones, aparte de Israel. Narra eventos en la vida del profeta Jonás, que vivió en el 786 al 747 y era del reino de Israel. Allí tenemos Nínive, que estaba bastante lejos, Babilonia, Gadefer, de donde era el profeta, y Tarsis, que estaba hacia Europa, hacia España, el sur de España, que era el lugar más extremo, más lejos que él podía encontrar para huir. La cronología aquí es que Asiria enfrenta a Israel y otras naciones, la actividad profética de Jonás, Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, este es el rey que luego conquistaría Israel, Sennacherib luego también invadiría Judá, aunque luego sería derrotado. Babilonia vence a Asiria en la batalla de Carquemis en el 605 a.C. Y Nínive viene a ser una ciudad que luego miraremos la semana próxima como profetiza sobre ella Nahum, porque esta nación se arrepintió, pero su arrepentimiento, como veremos después, no fue genuino. Así que Dios llama a Jonás y éste huye, la oración de Jonás en el pez, el arrepentimiento ante la predicación de Jonás y la ira de Jonás y la respuesta del Señor. Y finalmente el libro de Miqueas. Hoy nos vamos a estirar unos minutitos más. Miqueas, como su contemporáneo Isaías, ejerció la actividad profética en el reino de Judá en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Pero a diferencia de Isaías, que vivía en Jerusalén, Miqueas estaba afincado en una zona rural. Su lugar de origen era Moreset, población situada a unos 40 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Los 7 capítulos que forman el libro de Miqueas pueden dividirse en 3 secciones. La primera parte predominan los temas de la crítica social que relacionan estrechamente la predicación de Miqueas con la de Amós y la de Isaías. Con audacia y a veces en tono violento, el profeta echa en cara a Israel sus pecados y sus rebeldías, el acaparamiento de tierra, la corrupción de los tribunales, el pillaje al que se entregan las clases dirigentes. También polemiza con falsos profetas y denuncia la falsa seguridad de los que dicen: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. En ese contexto se destaca el anuncio de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ese anuncio causó tanta impresión que un siglo más tarde todavía estaba vivo en la memoria de la gente de Jerusalén. En la segunda parte del libro, el capítulo 4 y 5, vuelven a encontrarse los temas fundamentales de la primera sección, pero a las denuncias y amenazas se contraponen varios mensajes de esperanza y anuncios de salvación. Jerusalén va a ser restaurada después de la destrucción y a ella acudirán las naciones para encontrar al verdadero Dios y ser instruidas por la palabra. Y claro, de este párrafo saldrá el anuncio de Belén. El humilde pueblo natal de David, saldrá un rey que gobernará en el poder de Dios y traerá personalmente la paz. En esa era de paz, con el hierro de espadas y lanzas, se fabricarán arados,
y herramientas de trabajo. Y en la tercera parte, versículos 6 al 7, el Señor dirige a Israel un reproche que figura entre los pasajes más conmovedores de toda la Biblia. El capítulo 6, verso 3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Hay también una breve instrucción sobre lo que el Señor espera de sus fieles y una nueva referencia al pequeño resto del pueblo de Dios, es decir, a los que quedarán después de la prueba que el Señor impondrá a Israel para purificarlo de sus pecados y de sus infidelidades. Así que, perdonad, me quedó esto atrás. En esa era de paz, con el hierro de espadas y lanzas se fabricarán arados y herramientas de trabajo. Es la parte que debéis cubrir allí, el último blanco que tenéis en la introducción al libro de Miqueas. El bosquejo es sencillo. Capítulo 1 y 2, un anuncio de juicio. Capítulo 3 al 5, un contraste entre los reinos. Y capítulo 6 al 7, un caso contra el pecado y una promesa de restauración. Realmente el capítulo 7 es un epílogo precioso a partir del versículo 11, donde se habla allí de lo que Dios habrá de hacer con una Israel restaurada, lo cual lleva al profeta a concluir con unas palabras que usamos tantas veces también para predicar el Evangelio. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Una maravillosa manera de que Miqueas concluya su triste profecía. Él muestra que una verdadera relación con Dios está indisolublemente unida a cómo nos tratamos unos a otros. Contrasta los reinos pecaminosos de Judá e Israel con el reino justo y mesiánico de Dios. Y vemos el nacimiento de Jesús en Belén, predecido en Miqueas 5:2, que fue donde los sacerdotes los sacerdotes le dieron la información a los magos cuando Herodes le requirió que buscaran dónde habría de nacer, y precisamente les dieron la información de Miqueas 5:2. Muy bien, ¿por qué es tan importante el libro del profeta Miqueas? El rey Acaz colocó ídolos paganos en el templo y finalmente clausuró sus puertas. 4 naciones diferentes arrasaron Judá. Cuando Ezequías subió al trono, la nación comenzó un lento camino hacia la recuperación y el vigor económico. Ezequías probablemente escuchó muchos consejos de Miqueas. El mensaje principal de Miqueas fue predecir la caída tanto del reino del norte de Israel como del sur de Judá. Esta fue la disciplina de Dios sobre el pueblo. En realidad, una demostración de lo mucho que se preocupaba por ellos. El buen gobierno de Ezequías ayudó a posponer el castigo sobre Judá. Así que el buen decidir vivir una vida separada de Dios es hacer un compromiso con el pecado. Qué triste es cuando hacemos eso. El pecado lleva al castigo y a la muerte. Su disciplina a menudo nos mantiene en el camino correcto. El libro concluye con una plegaria dirigida al Señor, el pastor de Israel,
para que perdone los pecados de su pueblo, renueve las maravillas del pasado y le asegure un futuro feliz. Lo hemos leído y es realmente un pasaje extraordinario. Así que el tema de Miqueas, escrito por Miqueas, que profetizó en Judá, Dios castigará la corrupción de su pueblo, pero les asegura una futura salvación. Tenemos una breve cronología que queda allí para los que luego quieran ver nuevamente en YouTube la grabación de esta clase, y finalmente un sencillo bosquejo que ya hemos señalado. Así que con esto nos despedimos, agradeciendo otra vez vuestra atención y deseando que el Señor os bendiga ampliamente en esta semana